Buenos días. Eric, Gael. Buenos días, profe. Supongo que sí hicieron tarea. Sí, yo sí. Muy bien. ¿Cuántos autores? ¿Tres? Sí, tres nada más. Muy bien. De Moliere, Corneglia y Racine. Racine. Muy bien, vamos a esperar que llegue la gente para dar inicio. ¿De acuerdo? Hasta que llegue la asamblea. ¿Tuvieron clase ahorita? Eric, Gael, Sí, profe. ¿de qué? Sí, tuvimos la anterior. ¿De qué tuvieron? De, ¿Qué materia? em, ¿Cuál? de textos. Textos que filosóficos. Sí, ¿Y quién les da textos? el maestro. No me acuerdo cómo se llama. Padrón. Sí, él. Ujú. Que él es bueno para la filosofía. Sí, es bueno. No como yo, que También es bueno, profe. ahí andará Tania. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha visto a Tania? Ya la vimos. Muy bien. ¿Cuándo son sus exámenes? ¿Todavía no les dijo? Bueno, no nos dejó las tareas de las biografías, nada más. No, pero de las demás materias todavía no les comentan. No. Bien. Nosotros vamos a ir aventajando para hacerla en 2 sesiones, ¿de acuerdo? Ahorita les platico. Nos deja que llegue la asamblea, que se están uniendo. Bueno, mientras estábamos trabajando el neoclasicismo, dimos algunas características y no sé si alguien quiera luego empezar para darles sus puntitos. ¿Quiere que le damos que las biografías? Sí, una nada más para que participemos los demás. Si quiere, yo le leo la de Moliere. Muy bien, adelante. Jean Baptiste Poquelin, llamado Molière, fue el dramaturgo, actor, poeta francés ampliamente considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y literatura universal. Sus trabajos existen incluyen comedias, farsas, tragicomedias, comedias, ballets y más. Nació en enero de 1622 en París, Francia, y falleció el 17 de febrero de 1673 en París, Francia. Muy bien. A ver, su nombre real fue Jean-Baptiste Poquelin, o sea, Juan Bautista para los cuates. Y tenían apodos como hoy día, ¿no? Molière. Dijiste que era dramaturgo. Un dramaturgo es un autor de obras de teatro, drama. Entre él se especializó mucho en las comedias. Una comedia es una obra de teatro que tiene muchos enredos, contras, problemas, pero al final la comedia termina con eso, con un final feliz. Las farsas son obras de teatro más cortas, de burla, así como de cotorreo, se toma un hecho de la vida real y se convierte en un cotorreo, en una diversión. Y son obras, técnicamente, pues, de menor, digamos, estructura, no tanto calidad, sino estructura, ¿sí?
Muy bien. Otro que quiera participar y Yo, profe. a ver, Yo, Tania. maestra. Tania y luego Yo Jessy. tengo la biografía de Racine. Ujú. Jean Racine nació el 22 de diciembre de 1639 en La Ferté-Milon. Fue un dramaturgo francés del neoclasicismo, padre del poeta Louis Racine. Es considerado uno de los 3 grandes dramaturgos del siglo XVII. Racine fue principalmente un dramaturgo de obras trágicas, en las cuales destacan Fedra, Andrómaca y Atalía, aunque también escribió una comedia, Los litigantes, y una tragedia para niños llamada Esther. Decidió consagrarse a la literatura y llevó una vida en París entre 1664 y 1677. Recibió una pensión del rey gracias a una obra basada en la convalencia del rey Luis XIV, La forma de las musas. Consiguió que la compañía de Molière representara 2 de sus obras, La Tebaida y Alejandro Magno. Muy bien. Otra vez retomando. Un dramaturgo es un autor de obras de teatro. Este fue más bien especialista en tragedias. Acuérdense que las 2 grandes divisiones del teatro clásico son la comedia y la tragedia. La comedia tiene un final feliz, la tragedia un final triste. De ahí el término tragedia, trágico. Y las tragedias son obras un tanto más frías, más apegadas a reglas, a normas. Y luego sus temas eran personajes de la mitología griega, Fedra, Andrómaca, eran personajes como decir Zeus, Poseidón, entre otros. Y aquí viene algo muy importante, recibió una pensión del rey. ¿Qué quiere decir? Lo que les dije en la clase pasada, que los autores escribieran obras en donde reflejaran en el contenido de que no había problemas en la sociedad, de que todo estaba bien. Te doy tu pensión, pero pues vas a escribir obras que no alteren, provoquen, piensen, concienticen a la gente. Ya habíamos dicho que había muchas inquietudes por las ideas que transmitieron los enciclopedistas, que todo debía someterse a la luz de la razón, por eso se le llamó el siglo XVIII el siglo de las luces, la luz de la razón. Y los autores tenían que escribir obras que no perjudicaran a la aristocracia. Pero también dijimos que durante un tiempo se contuvo esto, pero después estalla la Revolución Francesa y hay un cambio drástico en la sociedad. Muy bien. Jessy. Maestro, ¿cuál y cuál ya han dicho? Molière y Racine. O sea que sería Pierre Corneille. Entonces, dice, nació el 6 de junio de 1606. Rouen, Francia, fue un dramaturgo francés considerado uno de los mejores en el siglo XVIII francés, junto con Molière y Racine, Sí, no sé cómo se pronuncia. Racine. Racine, la riqueza y diversidad de sus obras refleja los valores y las grandes interrogantes de su época. Pertenecía a una familia de magistrados de Rouen. El propio Pierre Corneille inició sus estudios de Derecho. Corneille, autor oficial por nombramiento del cardenal Richelieu. rompe con sus estatus de poeta, el régimen y con la política controvertida del cardenal para escribir obras que exaltan los sentimientos de la nobleza. Ahí está. Lo que decíamos ahorita, la nobleza era el rey y su gente. Escribe obras que resaltan, o sea, son los héroes, son los buenos, la nobleza, no se rebelen contra ellos.
les están dando orden, paz, no hay por qué alterar. Y esas eran las, ¿cómo se llama? Eran las consignas que debían seguir los autores para que la sociedad no se agitara y las aguas estuvieran quietas. Pero con la Revolución Francesa el neoclasicismo va a terminar y va a haber otro movimiento que lo vamos a dejar como examen, pero ahorita lo platicamos. Vargas Murillo, ya tienes tu puntito. ¿Alguien más que quiera añadir algo o complementar? Acuérdense que las participaciones son terriblemente Yo creo, importantes. A ver, Lisbeth, ¿ibas a leer? ujú. Yo tengo de Pierre Corneille, Muy bien. fue un dramaturgo francés, hijo de un abogado, y en 1615 ingresó en el Colegio de los Jesuitas de Rouen, donde pronto llamaron la atención sus composiciones en versos latinos y algunos poemas dedicados a Catherine Hood. Se licenció en Derecho en 1624 y hasta 1628, año en que su padre le consiguió dos cargos jurídicos, realizó prácticas como abogado en el Parlamento de Rouen. Su primera comedia, Melita, fue inspirada por una frustrada pasión juvenil. La estrenó en París en 1629. La compañía de Mondari, Lenoir. Gracias al éxito de la obra, la compañía se estableció en el Teatro del Maurice, en el que se estrenarían todas sus creaciones de Corneille hasta 1647. Escribió su primera tragedia, Medeo, en 1635, designado por el cardenal Richelieu como uno de los mejores. Muy bien. A ver, primero, él era un hombre ilustrado para su tiempo, ¿no? Era abogado, entonces pertenecía a la nobleza o de gente más arriba de lo común. Y dice que estudió con los jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa como los franciscanos, los dominicos, y es la más preparada en cuestiones intelectuales. La orden de los jesuitas se llama así porque se llama la Compañía de Jesús, o sea, los soldados de Cristo, fundados por San Ignacio de Loyola. De hecho, ahorita el Papa Francisco es jesuita y son los más preparados intelectualmente hablando en la iglesia. Por ejemplo, aquí en México los grandes dirigentes estudiaron en escuelas jesuitas. Aquí hay 2 escuelas jesuitas en León. ¿Alguien sabe cuáles son? Muy bien, ¿cuál más? Una es el Hasano, profe. No, ese es de monjas Ah, junto con el que está allá arribota de allá para arriba de Cerro Gordo, por allá antes. ¿Cómo se llama? la Salle. No, otro. Sí, Lasalle es por el autor Lasalle, un religioso francés. ¿Cómo se llama la escuela de riquillos que está allá para Ah, el Miraflores. ese mero? Ese es de monjas españolas. Ya. Y de aquí de León, las 2 escuelas jesuitas son la Ibero y el Instituto Lux, que están para acá, para el Vértiz Campero, para San Miguel de Rentería, por aquellos lugares. Y son gente muy preparada. También dijiste que mencionaste a Medea, otro personaje de la mitología griega. Acuérdense que neoclásicos significa seguidores de los autores clásicos, como lo fueron la Roma y la Grecia antigua. Y en sus obras pues destacaban los personajes mitológicos: Zeus, Apolo, Poseidón, Medea, Andrómaca, Fedra, Ulises, Aquiles, toda la gama de
personajes mitológicos, tanto dioses como semidioses, ¿no? Perseo, un montón. Muy bien, estoy poniendo puntillos. Ahora ya no hay para que les platique lo que van a investigar ahorita. Bueno, se da la Revolución Francesa. Las estructuras económico, político y sociales se mueven, cambian. Sube al poder un nuevo grupo social llamado la burguesía, que también se conoce como la aristocracia económica. Lo que pasa es que había dos tipos de aristocracia en el siglo XVIII, XIX, XVII. La aristocracia de sangre o real era la del rey y la nobleza, príncipes, marqueses, condes, bla, bla, bla. La tradición, y tenían sus escudos. Luego aparecen unas ciudades llamadas burgos. Primero estaban afuera de las fortalezas. Acuérdense que las ciudades tenían fortalezas, entradas y salidas. Si alguien, como las vecindades, ¿no? Si alguien llegaba tarde, lo dejaban afuera. Entonces, los burgueses instalaron puestos afuera de las fortalezas, los burgos, donde se comerciaba en aquellos días, llegaban de varios lugares a comerciar. Intercambiaban las monedas. La moneda de este reino tiene más peso en oro. Entonces vale como el dólar ahorita, el euro. Tienes que darme tantos pesos por $1. Y se sentaban en unos bancos a intercambiar monedas. Y ahí es el nombre de los bancos como institución que conocemos. De ahí se deriva por los bancos que usaban los burgueses. Los burgueses eran gente de la no nobleza. Entonces se enriquecen y querían aspirar a cargos públicos que no podían, nada más los ostentaba la burguesía, perdón, la monarquía o la aristocracia de sangre, el rey y su gente. Y les decían, pues si quieres un título, te lo vendo. Y compraban títulos los burgueses, tenían mucho dinero, pero no podían entrar al poder. Entonces ellos financiaron la Revolución Francesa para que accedieran al poder. Y una vez que caen los reyes y nobles, ellos gobiernan bajo el llamado régimen del terror. Y empieza a cambiar todo. Y la literatura neoclásica se va relegando, y empieza un pre. Ese pre se llaman los prerrománticos o el prerromanticismo. Pre significa antes de que apareciera un gran movimiento llamado el romanticismo. Y ahorita necesito valientes que nos googleen y nos digan qué fue el prerromanticismo, algunas características y algunos autores, lo que quieran investigar, y viene la lluvia de puntos en lo que paso lista. Yo aquí ya tengo algo, profe. Nomás déjame pasar listilla, ¿sale? Arre, profe, claro que sí. Se me olvida. ¿Qué dijo, profe? Prerromanticismo, carnal. Prerromanticismo, Gracias. algunas características y autores en lo que investigan, paso lista, sale. Ya tengo las características, maestro. Nomás, sí, nomás, ¿me dan chance de pasar lista? Sí, sí, maestro. Sí. Después se me olvida. Alcacio Cuellar, ¿no vino Max, el buen Saúl? No, ya tiene buen rato, profe. No sé si sea algo personal o algo externo. Ya sería platicarlo con él, porque sí ya tiene rato que no se está conectando a dos, tres clases. Materias, muy bien. Vamos a ver qué sucede. Camargo Lara. Camargo. Carmona Márquez Gael. Presente. Sendejas Guzmán Rodrigo. ¿No? Cortés Delgado. Presente, maestro. Cortés Delgado, Diana. Cortés Delgado. Maestro, yo soy Rodrigo, sí. ¿Perdón? Yo soy Rodrigo. Sí, ya le puse asistencia. ¿Sale? Flores González, Dulce Ivonne. Flores Reyes, Natalia. Tania Gómez. Presente. Lisbeth Liñán. Presente. Lira Ramírez, Carlos.
Lira Ramírez. López Cervantes, Mariana. ¿Sí está? López Cervantes. Max Martínez. Aquí, profe, presente. Seth Abraham. Presente. ¿Son hermanos o qué? ¿Mandé? ¿Son hermanos? No, Se apellidan igual ambos. Bueno, es mi hermano perdido. Más que Montenegro eso, Sánchez. profe. Sí, es que los dos son Martín y Rodríguez. Cristian Montenegro. Presente, profe, aquí estoy. Muy bien. Moreno Vidal. Moreno Vidal. Muñetón Dávila. El profe. Muy bien. Ovalle Ortiz. Iván. Maestro. Pedrosa Garay, Mariano. Pedrosa, Garay. Retana Collazo. ¿Qué anda, profe? Rodríguez Alba. Omar. Presente, profe. Muy bien. Sánchez Álvarez Octavio. ¿No está? Sánchez Álvarez. No, presente, profe. Solís Jiménez Odalis. Torres Gómez Enrique. Presente, profe. Muy bien. Valeria Torres. Vargas. Trujillo Padrón. Vargas Presente. Murillo. Trujillo Padrón, sí está. Vargas Murillo, Jessy. Presente, maestro. Muy bien. Entonces, a ver, Max y luego Jessy iban a leer. Sí, profe. Dale. Y luego yo, profe, tengo ya autores. Perdón, Max. Jessy, no te preocupes, Cristian. Creo que Jessy iba a dar características y yo doy definición, ¿está bien? Sale. Bueno, Bien. Y el acá, prerromanticismo tiene su origen en el siglo XVIII, específicamente en Europa. Se le conoció y pasó a la historia como un movimiento literario que se dio entre el neoclasicismo y el romanticismo. Primero se le vio nacer, lo vieron nacer en Alemania e Inglaterra. Luego se extendió por España, Italia y Francia. Es un movimiento literario desarrollado a lo largo de Europa. Tal y como su nombre lo indica, esta corriente fue la precursora del romanticismo literario, tendencia que a su vez se opuso a la literatura neoclásica en su totalidad. La aparición del prerromanticismo trajo consigo una nueva forma de expresión, unidad a una nueva forma de pensar. A partir de su surgimiento se dio un pensamiento idealista que generó un giro de 180 grados a lo ya existente, comenzando así una literatura más explícita, expresiva y apasionada. muy bien. Esto se debe a que con la Revolución Francesa hubo cambios. Acuérdense del lema de la Revolución Francesa, libertad, esa es la clave. Igualdad que querían los burgueses en los puestos públicos y fraternidad, o sea, hermandad. Entonces, la literatura neoclásica era muy rígida, estaba sujeta a normas, a reglas, y los prerrománticos dijeron, fuera normas, vamos a escribir con libertad. Y cambia radicalmente, lo acabas de decir, un giro de 180 grados, cambia totalmente la forma de escribir. Con los prerrománticos, pre significa antes del movimiento formal llamado prerromanticismo. Muy bien. Jessy, te escuchamos. Sí. Características. Rechazo al neoclásico y a la ilustración. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Rebeldía entre las reglas del arte y la literatura. Culto del yo y del individualismo. Valoración de la originalidad. Sublimidad. Exaltación de fantasía y nostalgia del pasado. Sí, gracias. Por ejemplo, la ilustración fue el movimiento intelectual que se desarrolló en el siglo de las luces con Voltaire, Diderot, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, que fue anterior, pero dio las bases, D'Alembert, entre otros, y lo rechazan ese movimiento, fuera, porque son muy racionalistas. Nosotros queremos manifestar emociones y sentimientos.
Originalidad. Acuérdense que los neoclásicos le copiaron o imitaron mucho a los literatos antiguos, los clásicos. Entonces, no, vamos a ser originales. Nostalgia por el pasado, sobre todo en la Edad Media. Vieron en la Edad Media un campo fértil para escribir. Aparecen hadas, dragones, castillos, héroes de guerras y demás. En el neoclásico se desarrolló mucho el teatro y en el romanticismo va a destacar mucho la novela, sobre todo la novela histórica. Muy bien, ya está el puntillo. ¿Alguien? Cristian, ¿ibas a leer? Sí, profe. Digo, todos los autores que me ponen o nada más 2 o 3. ¿Cuántos te pusieron? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16. No, unos Son 3, muchos. 4. Unos 4. A ver quién sale ahí. Y hay uno que dice Gustavo Adolfo, Becker. 1836 a 1870. José de Espronceda, no sé cómo se diga, Así es. 1808 a 1842. Y Víctor Hugo, que es 1802 a 1885. Muy bien. Gustavo Adolfo Becker y José de Espronceda fueron españoles, poetas, las rimas y leyendas famosas. Víctor Hugo fue un francés que escribió Nuestra Señora de París, donde aparece un jorobado llamado Quasimodo en el templo de Notre Dame de París, que por cierto el expiatorio se parece mucho a ese templo aquí en León. Y escribió también Los Miserables, no sé si vieron la película o el libro, de un cuate que roba por hambre y lo apresan y lo siguen y lo persiguen hasta castigarlo en forma recurrente, ¿no? Muy bien. ¿Habrá alguien más que quiera punto? Maestro, yo Muy bien, Rodrigo. tengo uno que dice documento, que es un ejemplo de un documento perromántico. Sí, antes de Sí, que es de Denis Diderot, que se escribió en el año 1760. ¿Lo leo todo o nada más un No. pedazo? Con eso ya te puse puntito. Denis Diderot fue el presidente, el mero mero de la enciclopedia de la Ilustración antes de la Revolución Francesa, junto con Voltaire y Jean-Jacques o Juan Jacobo Rousseau, que fueron los que dieron la pauta para que cambiara toda la sociedad y que hasta la fecha seguimos teniendo influencia. Por ejemplo, Montesquieu partió el poder en 3 partes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y hasta la fecha se sigue aplicando en la mayoría de las repúblicas la división de poderes para que el rey, si era abusivo, no tuviera un poder absoluto como la historia nos dice, que había gobiernos absolutistas en donde el monarca decidía todo, o sea, no tenía competidores, y la idea era que estaba bajo la influencia y la iluminación de Dios y que él era representante de Dios en la tierra. Por consiguiente, no se podía equivocar, pero era un ardid para que la gente ignorante lo creyera y no se rebelara. Pero los ilustrados, como eran gente intelectual, pues sí lo hicieron. Muy bien. Lisbeth, ¿tú querías leer algo? Sí, profe, pero ya leyeron lo que yo tenía. No le hace, te pongo tu puntito. Bueno, dice que el perromanticismo es la faceta literaria de la Ilustración y en este sentido en él encontramos los mismos ideales de la reforma social, económica y cultural que son típicos de este grupo. Se caracteriza por el culto del yo, la originalidad y la nostalgia por el pasado, específicamente dentro de la Edad Media. Muy bien. Lo que me gustó, dijiste reforma social, económica, política. Ahí está lo que les dije ahorita. Con la Revolución Francesa cambian totalmente las estructuras y la Francia monárquica queda atrás y viene una nueva forma de pensar. El culto del yo quiere decir, yo voy a escribir mis ideas,
no la de los antiguos. Yo me voy a basar en mis emociones y sentimientos. Ya no voy a poner personajes mitológicos. Sí fueron famosos, bla, bla, bla en su tiempo, pero ahora es momento de escribir lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo manifieste. Y eso se le llama el culto al yo. O sea, yo, autor, escribo mis ideas, no las de las culturas pasadas. Un último para platicarles del examen. Bueno, déjenme platicarles. Van a hacer dos cosas. La primera y la segunda. No. Van a investigar terriblemente. Así como ya no van a investigar aquí, sino ya lo van a traer investigado. Jess y Tania, acuérdense. Van a traer ya investigado el tema de la literatura romántica o el romanticismo en la literatura. Le anotan ahí, por favor. ¿Cómo, profe? La literatura romántica. No lo escuché bien. Para el examen, la primera parte van a investigar todo lo relativo a la literatura romántica, que es donde surge, características, personajes principales, algunas obras, lo que hicieron ahorita, pero ya bien investigadito. Literatura romántica, dijo. Sí. Luego van a, bueno, ese es ya cuando lo traigan aquí investigado. Y la otra lo van a enviar a la plataforma, ya les voy a poner ahí, pueden mandar una foto, algo, una evidencia. Mandar una evidencia, ya les pondré ahí, pero ya se traen preparado el tema para que participen aquí y yo irles poniendo los puntos como ahorita. Pero ya no van a investigar como ahorita, sino ya lo van a... Maestro. Sí. Supongo que lo tenemos que hacer ya, o sea, un poco pequeño, porque ahora somos más, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Para alcanzar a exponer todos, porque ya ve que cuando estábamos en las otras clases lo hacíamos, pero a pesar de que éramos muy poquitos, nos llevábamos pues toda la clase. Sí, de todos modos yo quiero empezar el próximo miércoles para tener 2 sesiones y no tener problemas. ¿Sí? Okay. Sí. Vamos a dividirlo en 2 sesiones para que lo hagamos con tiempo y que no haya eso de apresuramiento. La pregunta es, ¿hay dudas, comentarios? No, ninguna, profe. Todo Yo bien. sí, profe. ¿El segundo tema cuál fue? No alcancé a escuchar. ¿Cómo el segundo tema? ¿No dio 2? El tema central es la literatura romántica, ¿sí? Ah, ok. Y luego ahí vas a investigar qué es, cuándo surge, dónde, o sea, la definición. El movimiento romántico, el romanticismo fue un movimiento artístico. Eso fue lo que no entendí. Que Sí, surge, ya. bla, 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 bla. Sus características del romanticismo, y empiezas a señalarlas. Ok, gracias. Y luego, principales autores. No vas a poner 14, ¿eh? Bueno, ahora vamos a poner 20. No. Ejemplo, Víctor Hugo, Los Miserables, o sea, una obra. ¿Sí? ¿Qué otro? De los autores románticos. Por ejemplo, Goethe, se escribe Goethe, Fausto. Autor y un titulito de la obra más importante de él. Por ejemplo, otro será del romanticismo. Juan Jacobo Rousseau, bueno, eso es prerromántico. Ustedes van a buscar ya otros más adelante. ¿Sí? Autor,
obra, autor, obra, con unos 5 que escriban. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Y Sí, ya, maestro. está bien, profe, gracias. ya lo traen investigadillo y aquí lo leemos y como ya tienen hambre, terminamos por hoy día. Y nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, Bye. profe. Ya está.